Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Aquí comienza Boxeo de Oro. Historias de las grandes. Protagonistas inmensos. Los mejores del siglo XX. Los grandes boxeadores. Los que nos conmovieron con peleas extraordinarias transmitidas por TVN. Hay que partir siempre con el número uno, con el mejor, con el tipo que cambió la historia del boxeo mundial. El primer protagonista en Boxeo de Oro es el señor Muhammad Ali. Mágicamente, a partir de este momento, nos vamos a trasladar en la historia a Nueva York, a Las Vegas, al Madison Square Garden, al Caesar Palace. Siento aquí arriba del ring que estoy escuchando la voz de Michael Buffer en esas míticas y añoradas transmisiones. A ver. Before denouncing Elijah Muhammad and the religion of Islam. I'm ready to die. I am the true champion of the world, and they all shall bow. Ali Boumaier! Ali Boumaier! You're too ugly to represent us colored folks. Rumble in the jungle. Claro que sí. Muhammad Ali está en el ring a partir de este momento, pero hay más protagonistas en Boxeo de Oro. En este rincón les voy a presentar al mejor estilo de Michael Buffer a una mujer que será protagonista de este programa. Rayen Araya. Gracias, ¿Cómo te va, Rayen? Bien, muy entusiasmada. ¿Te gusta Muhammad Ali como primer protagonista? Es una pieza fundamental del boxeo y yo lo defino como un hombre con convicción. Él luchaba sobre el ring con convicción. Y en el rincón azul les presento a un periodista especializado, juez internacional de boxeo, el señor Camilo Zamora. ¿Cómo te esperas? Me contratan después de esto, ¿no, Camilo? Sí, por supuesto. ¿Cómo estamos con Muhammad Ali? Muy bien, honrado primero en este espacio para los grandes boxeadores del siglo XX y por supuesto con Muhammad Ali, el número uno. Para mí lo defino con una sola frase, espectáculo. Un tipo con convicción que da espectáculo. Una nota para que Ali entre al ring de Boxeo de Oro. Hace 52 años, la historia del boxeo dio un vuelco que trascendió más allá del deporte. Llegó a la política y con ello nació una leyenda. El 25 de febrero de 1964, con tan solo 22 años, Cassius Clay se convirtió en el campeón mundial de los pesos pesados tras vencer a Sonny Liston. «Soy el rey del mundo», exclamaba el histriónico boxeador sobre las cuerdas. De ahí en más, se encargaría de recordarlo cada cierto tiempo. I am the true champion of the world, and they all shall bow. Un día después de ese histórico combate, el 26 de febrero, el boxeador anunciaba su conversión al Islam y pasó a llamarse Cassius X en honor al activista estadounidense Malcolm X, que finalmente lo bautizó como Muhammad Ali. En 1960, mismo año en que se inició en el deporte, Cassius Clay ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma. A pesar de ello, el mundo del boxeo lo ignoraba, por eso se fue a Miami, lugar en donde conoció a Angelo Dundee, el entrenador que transformó su carrera para siempre. Y esto fue lo que dijo en 1979, cuando fue entrevistado por Pedro Carcuro por el área deportiva de TVN. Now, Cassius Clay was a different man Cassius from Clay era un this hombre Muhammad diferente a este Muhammad Ali. Clay was the same. Físicamente eran iguales, pero intelectual y espiritualmente somos distintos. En 1967, Ali se negó a incorporarse al ejército aduciendo ser musulmán. A un arriesgado, valiente y consecuente Ali no le importó exponerse a un castigo de 5 años de prisión y tampoco pagar $10,000. A él parecía no importarle nada.
Persecution is for standing up for my religious beliefs, even if it means facing machine gun fire that day. I will face it before denouncing Elijah Muhammad and the religion of Islam. I'm ready to die. Acusado de ser desertor, las autoridades le prohibieron salir del país, le quitaron el título y también la licencia para boxear. Siempre se negó a retractarse, convencido que una vez terminado el castigo, volvería a recuperar su condición del mejor del planeta. El mismo que siempre impuso su pensamiento y su lucha social por sobre su figura deportiva. El mismo que con 73 años en diciembre de 2015 volvió a golpear, esta vez al candidato presidencial Donald Trump, y su anuncio de prohibición de ingreso de musulmanes a Estados Unidos. De seguro tendrán que pasar muchos años, décadas o siglos antes que nazca otra leyenda tan grande como el único Muhammad Ali. Fighting injustice, fighting racism, fighting crime, fighting literacy, fighting poverty. Sin lugar a dudas que estamos frente a un hombre que trasciende lo que pasa arriba de un cuadrilátero, ¿no es cierto, Rayen? Más allá de lo deportivo, un tipo que tomó causas humanitarias y que fue un tremendo defensor pacifista, que se convierte al Islam, que decide cambiar su nombre y que él decía... Estuvo preso, Rayen. Y le quitaron todos sus títulos, además, y no tuvo licencia para boxear por varios años. Y él estaba tan convencido que cuando se paraba sobre el ring no solamente era un peleador, sino que él llevaba a su Dios y su religión, que era el Islam, y además a todos los afroamericanos. Sentía que luchaba con todo eso sobre el cuadrilátero. Un grande, Muhammad Ali. ¿Cuál va a ser la primera pelea en boxeo de oro, Camilo? Lo primero que vamos a repasar es Thrilla en Manila. Suspenso en Manila, para muchos uno de los grandes combates en la historia del boxeo a nivel mundial. Una verdadera batalla con estos dos acorazados de la categoría de peso completo. ¿Me permite, director? ¿Me acompaña con la cámara? Un segundo, por favor. Comienza el boxeo. Ahí está, sonó la campana. Ya les voy a contar la historia. Vamos a Manila. Some trophy donated by Estamos en 1975. Esta es la tercera pelea, la revancha. Estaban 1-1, ¿no es cierto? Claro, era el desquite mayor. Claro, y se habían sacado la mugre en las dos peleas anteriores. En el primer combate había sufrido bastante Muhammad Ali, incluso le habían fracturado la mandíbula. Eso es lo que nos denota el poder noqueador que también tenía el gran Joe Frazier. Eran peleas a 15 rounds. 15 rounds. Transmitíamos en TVN. El país se paralizaba, muchachos. Lo que les digo es verdad. Porque Ali ya había trascendido como el gran protagonista. Así como, por ejemplo, está la historia de Tiger Woods, que cambia la historia del golf. Otro deportista negro como Pelé cambia la historia del fútbol. Muhammad Ali transforma el boxeo en un deporte transversal. Lo quería ver todo el mundo. Había una sensación térmica en ese entonces de 40 grados para este combate. Pese a ello, resistían estoicos los más de 12 rounds, en ese entonces 15 en total, que debía enfrentar Frazier y Muhammad Ali. El árbitro, el referee de ese combate es el señor Carlos Padilla, toda una institución también en el referato a nivel mundial. Y en ese entonces, Pedro, hay que acotar también, estaban en juego los títulos de la AMB y del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, que eran las dos entidades grandes que existían en ese entonces. Las dos de verdad. Las dos de verdad, claro. Después empezó la FIB, la OMB y 50 más. Pero claro, las dos matrices eran estas. Las dos matrices. La CMB y la AMB. Claro. Hoy tenemos 4 entidades grandes que son las de verdad, pero en ese entonces solo 2. Lo que hacía aún mucho más competitivo el nivel de aquel entonces, de aquel boxeo. Era otro boxeo, mejor dicho, Pedro. Rayen, esta es la época del blanco y negro en la televisión todavía. Cierto, Pedro. Y era un minuto en el que también, a propósito de lo que mencionábamos antes, de su convicción y de su lucha social, eso contrastaba un poco con dos lugares en los que deciden hacer pelea y que estaban gobernados por dictadores. Es el caso de Manila y también lo que vamos a ver después en Zaire. Entonces se decía, ¿por qué van a pelear a estos lugares? Considerando cuál era el discurso social y político de Ali, y eso le valió de fuertes críticas. Sin embargo, eran los lugares donde existía la decisión de apostar una tremenda cantidad de dinero que en Estados Unidos no estaba disponible. Y eso es mérito de Don King, ¿eh? Además que se evitaba pago de impuestos muy onerosos en Estados Unidos. Y esos dictadores que nombra Rayen eran quienes estaban dispuestos a pagar la gran cantidad de dólares que costaba trasladar, sacar de Las Vegas o del Madison Square Garden a los pesos completos para llevarlo hasta estos lugares. Don King es el baluarte de aquella hazaña. Con el tiempo, aprovechando el desarrollo de las computadoras,
médicos y científicos han analizado estas tres peleas entre estos dos monstruos del boxeo, Frazier y Ali. Y se ha concluido que muchos de los golpes propinados por ambos le hubiesen significado la muerte a cualquier ser humano normal. A cualquiera de nosotros que recibiese un par de puñetes de esta laya terminaba no en el hospital, sino que derechamente en el cementerio. ¿Es cierto? Claro, y hablamos de, por ejemplo, Frazier, un tipo de 1,82 m de estatura. Un verdadero acorazado para la categoría, y hablamos de un Muhammad Ali de 1,91 m, o sea, también de dos físicos y de dos atletas de verdad puros, dos grandes atletas, dos grandes deportistas de la historia del boxeo mundial. Daba la sensación al término de cada round que, producto del calor, del agobio y de los golpes, Rayén, en cualquier instante uno de los dos tiraba la toalla. Porque esto de tirar la toalla es un símbolo del boxeo. A través de ese gesto, el manager retira al boxeador. Tirar la toalla, que es una frase que se usa en la vida diaria. Son en la vida diaria, estos términos del boxeo. Cuando uno se rinde, tira la toalla. Claro, que cuando uno se rinde, tira la toalla. Yo tiro la toalla contigo. ¿Qué te pasa? Claro, sí. Muchas veces en las discusiones, ¿no es cierto? Entre un hombre... O los estudiantes tiran la toalla también, a mitad de semestre a veces. Pedro, ¿tú te tocó transmitir esta pelea? Sí, todas. Estuve en todas las transmisiones de TVN, sí, y tuve la oportunidad de conocerlo. Esa es la gracia que estuve. Bueno, te veíamos en la entrevista, en la imagen anterior. ¿Y sí. tu opinión acerca de Ali? Mira, para mí, Ali está entre los 4 o 5 más grandes deportistas de todos los tiempos. Más allá del boxeo. Sí, yo lo ubico a él en la misma plataforma donde pongo a Pelé, Maradona, Michael Jordan, y casi todos de raza negra. Ahí está, entre aquellos, Ali. Él me encanta por su personalidad. Esta personalidad que transmite mucho más que la de un crack deportivo. Tipos que saben tomar posiciones en el mundo de la política, saber representar a un pueblo, al pueblo afroamericano. Estamos hablando en una época donde el racismo era mucho más fuerte. Era un tema muy Yo te digo una cosa, Rayén, ¿tú te ibas a imaginar que iba a existir un presidente de raza negra en los Estados Unidos en los años 70? ¿Ah? Jamás en ese momento. Y una de las cosas que marcó también un punto importante dentro de la biografía de Ali como personaje es justamente eso, el tomar una bandera de lucha desde el punto de vista político con convicción, cuando ninguna persona del mundo de los espectáculos, en general personalidad pública, decía algo, por ejemplo, sobre Vietnam. Nadie antes de Ali había tomado posición pacifista sobre el tema de Vietnam en lo público. A esta altura, Ali está dominando la pelea frente a Frazier. Eran momentos donde ambos rincones dudaban mucho si podían seguir sus boxeadores. Por el lado de Ali existía algo de seguridad en Mundine y en Angelo Dundee, quienes estaban en ese rincón, pero ese jab exquisito y esos rectos de derecha se echaban a ratos al olvido en este combate. Ya llevaban 13 asaltos y fracción en esta pelea Muhammad Ali y Joe Frazier, pero son instantes donde trastabilla, donde se genera ese zapateo del boxeador conectado por parte de Frazier y donde un agotado Muhammad Ali se resguarda en las cuerdas para comenzar a planear su ataque. Son momentos importantes en este combate, para muchos uno de los mejores, uno de los más intensos, uno de los más dramáticos en la historia del boxeo mundial. Y una de sus características con el tema de las cuerdas también es bien particular, de cómo las usa a su favor. Claro, es una etapa donde él comienza a utilizarlas a su favor. En esta segunda etapa, tras la cárcel, tras este retorno a la actividad, él comienza a utilizar más la inteligencia, más que ese juego de piernas y esa técnica exquisita que ostentaba en su primera etapa como boxeador. Ahí lo vimos chiquitito, de anteojos, el que está aquí, un poco de espalda. A la izquierda de la pantalla. Exactamente, él es Angelo Dundee, de quien presumo haber tenido una relación muy cordial en esa semana que yo viví en Las Vegas. ¿En serio? Ahí en el Hotel Caesar Palace junto a Muhammad Ali y Larry Holmes. ¿Pero era un entrenador así riguroso, duro? ¿Cómo era su estilo? Muy simpático, muy abierto. Mira, tú me haces una pregunta un poco como Don Nelson. Nelson Acosta. Así. Por ejemplo, yo te iba a preguntar, porque las nuevas generaciones se preguntan, sí. Un tipo que estuvo con Muhammad Ali, que luego estuvo con Sugar Ray Leonard. Que lo llevó hasta allá. O sea, un tipo que estuvo siempre rodeado de grandes. Brillante, un sabio en el boxeo, pero un conocedor de la personalidad de Ali. A él le preocupaba mucho, fíjate, en esas charlas que teníamos larguísimas,
le preocupaba mucho el futuro económico de Muhammad Ali. Él me decía, pero si Muhammad Ali anda con un séquito de 30 musulmanes, me decía. Bueno, en algún minuto se quisieron meter también en el tema de su entrenamiento y todo. Pero que los skills, decía, le sacan toda la plata, no sé qué hacer yo para cuidarle un poco el billete. Eso es lo que me contaba. Hablábamos un poco en inglés y mucho más en italiano. Él tenía un italiano muy primario, yo un inglés muy primario, así que nos arreglábamos, pero nos caímos bien. Y me decía, no te digo que amigo, pero teníamos una relación fantástica, con lo cual aprendí a conocer más de Muhammad Ali y cómo se me retrató como un tipo bueno, fíjate, un bonachón, un gallo que no tenía... Honesto. Que no tenía mala... Era un niño grande. Un poco lo que pude conocer a través de... Un niño grande pero que pega fuerte. Exactamente. Claro, ¿no? y me llama la atención también lo del gran Angelo Dandia, porque de verdad es un señor de los rincones. Estos son momentos, Pedro, donde el combate está en su clímax, donde ambos rincones dudan de lo que pueda suceder con sus boxeadores. Y yo te toco el tema de los rincones porque hoy en día en el boxeo actual el referee cuida mucho a los boxeadores. En esos años no podía quedar dudas de un knockout, no podía quedar dudas de un knockdown. El referee no era quien cuidaba a los boxeadores, tenía que ser el rincón, y por eso es contra el riesgo del daño. Claro, la anécdota que nos contaba Pedro de la toalla. Y este es un momento gravitante. Las combinaciones tienen poca resistencia por parte de Frazier. Sí, y está recibiendo en una proporción desmedida. Claro, y son sucesivas. Y además, la gran característica de Muhammad Ali, siempre castigó al rostro, siempre castigó a la cabeza de sus rivales, jamás al cuerpo. Ahí está otra vez. Daba la impresión que la pelea se definía por nocaut en cualquier momento. Claro, y si te fijas, 13 rounds y fracción casi, y ese 1-2 es exquisito. De verdad que da gusto ver boxear a Muhammad Ali, pese a que tiene ya 13 rounds a cuestas, 14 ya y fracción en ese entonces, en el último asalto, que es el 14. Peso pesado, moviéndose de manera muy rápida sobre el cuadrilátero y esquivando los golpes. En vez de cubrirse con las manos, moviendo la cabeza hacia atrás, le hacía más fácil y era, pero haciendo gala de la velocidad con la que danzaba el boxeo. Claro, pero son instantes donde eso se extraña en este combate, porque efectivamente ya vamos a revisar peleas donde ahí está todo ese juego de piernas y todo ese boxeo, pero aquí eran 14 asaltos. Para, Camilo. El rincón le dice a Frazier, le muestra el protector bucal para ponérselo y Frazier dice no quiero más, no soporto más. Y es él el que anticipa la salida del ring y proclama la victoria anticipada, porque no llega al término de los 15 rounds. De un exhausto Muhammad Ali. La victoria del gran Muhammad Ali. Y está exhausto, tú lo ves ahí recostado, sentado sobre el cuadrilátero tras 14 rounds que fueron todos de verdad una verdadera batalla campal. Pero quien ganó el público, ganó el boxeo y los que siguieron, las generaciones posteriores. Ustedes me decían, marcó un antes y un después, sí, y un antes y un después en todo sentido, sobre todo en el sentido del show y el marketing que hay hoy en el boxeo mundial. Mira, yo traje una pequeña joya que a lo mejor algún día me sirve como parte de la jubilación para salir de algún problema. Este es un libro que yo compré en alguna librería, no sé si aquí en Santiago o en otro lugar. El más grande, mi propia historia, Muhammad Ali, escrita por Richard Durham, un periodista norteamericano. Cuando yo fui en el año 80 a Las Vegas a hacer la pelea con Larry Holmes, yo era absolutamente parcial, absolutamente. ¿En serio? Yo era por Muhammad Ali a muerte. Así que lo primero que hice fue llevar el libro, partí y le pedí a Ali que me lo firmara. Así que esto es derecho absolutamente... No es trucho, ni mucho menos como... No, pero por favor. Como esas camisetas. Ya. No. Oye, qué buen recuerdo. No, aquí dice, ¿ves? To Peter, from Muhammad Ali, septiembre de 1980. Parece un 6, ¿te fijas? Sí. Pero en 1980. Es una reliquia. Ok, de aquí en adelante pues, Peter Carcuro para nosotros. Claro, porque yo le dije, me preguntó cómo me llamaba, yo le dije Peter en vez de Pedro, más fácil para él. Y el dorso del libro viene la foto de Ali con el rostro. Qué buena foto. Espectacular. Bueno, y tiene un capítulo más, este libro, porque yo estaba con el libro ese día, hice Ali y después fui a la escudería de Holmes. Y Larry Holmes me ve entrar al lugar donde él estaba entrenando, me enfrenta en un cara a cara, me dice, ¿qué trae ahí? Yo le digo esto.
Y me agarra el libro y me lo tira al suelo. ¡Pah! Me dice. Libro del rival. Y me hace así. Bueno, pero todo en buena onda. También esto sirvió para relajar la relación con Larry Holmes en esos reportajes que hicimos en estas míticas transmisiones del área deportiva de TV. Qué buen recuerdo. Un tesoro, ¿eh? Sana envidia, siento. Por, lo cuido como, como hueso santo. Así. Rayen, hay historias que tú nos quieres contar de Muhammad Ali que justamente trascienden esto del boxeo. Claro, es Ali el entretenedor, esta canción de Benny King, que él decide también meterse en el mundo de la música, graba Stand By Me, que es una canción clásica, pero no solamente llamaba la atención en esto, en poder desenvolverse muy bien en otras áreas del espectáculo, cosa que por cierto también capitalizaba a la hora de anunciar sus peleas. Claro, y es lo que marca en gran parte la carrera de Muhammad Ali, ese sentido, el sentido del espectáculo. Claro. Eso es yo como lo defino claramente a Muhammad Ali. Los Beatles que viajan por primera vez a Estados Unidos y visitan a Ali, justamente ahí lo vemos haciendo un poco la idea de una pelea, enfrentándose. Y no cualquier Ali, un Ali que había derrotado a Henry Cooper, que era un gran ídolo en Inglaterra. Mira, esto también es bien importante de remarcar. La relación entre Stallone y Ali. Claro. La relación entre Rocky Balboa y Muhammad Ali. Rocky Balboa. Mira cómo le trata de pelear. Claro, sí, en una entrega de Oscar. Claro, el semental italiano, como era Rocky Balboa, papel por el que además ganó un Oscar Sylvester Stallone en esa película. Que es muy importante. Y además, con los Jackson 5, también se reúne con ellos, también. Todo el mundo quería conocer a Ali. Era una celebridad, más allá, como tú bien planteabas, de solo el ámbito deportivo. Ahí está Jackson 5, exactamente, con los Jackson 5, siempre haciendo un poco la idea de las peleas, jugando alrededor de la música. Hubo discos que se grabaron, no solamente el disco que revisábamos al principio por él, sino de otros artistas haciendo homenaje a Muhammad Ali. Y con quien mantenía una relación muy particular, que vamos a allá ver en las imágenes, es con Elvis Presley. Y Elvis era muy fanático, pero de otro deporte. Resulta que a Elvis lo que le gustaba era el karate. Entonces él decide, hacían siempre competencia de que era mejor, si el karate o el boxeo, y le regala esta bata, que lo vemos allí ya con la bata puesta, instalándosela, que tenía esa leyenda, que era la opción del pueblo, la elección o el elegido del pueblo. Pero la bata parece que le trajo un poco de mala suerte. Fue una especie de mufa porque Muhammad Ali pierde con Ken Norton en aquel combate. La única vez que usó la bata. Y la usó esa vez y no se la puso nunca más el gran Muhammad Ali, aquella bata que le regaló el rey. Muhammad Ali que un buen día dijo, ya no soy más Cassius Clay, aquel negro de Kentucky. Y decidió cambiar su nombre y marcar entonces parte de la historia. Yo les voy a contar otra historia porque Muhammad Ali estuvo en Santiago de Chile y aquí ocurrió algo donde el otro protagonista fue un periodista de TVN. Una historia casi desconocida que recordamos dentro de un instante en Boxeo de Oro. Rayen, antes de ir al próximo combate, ¿me puedes contar algo de, por ejemplo, la infancia de Ali? Mira, dicen que él terminó siendo muy parecido a su padre, que su papá también era un tipo, a ver, dicho en buen chileno, más dicharachero, más que le gustaba la fiesta, un tanto mujeriego también, pero también con un lado artístico. Él se dedicaba a hacer letreros para el comercio, dibujos de publicidad, y que un poco viene desde ahí. Era poeta también, ¿no? También le gustaba la poesía, y que tal vez desde ahí Ali podría haber heredado parte de ese lado más artístico y también el sentido del espectáculo, cosa que por cierto a la mamá no le gustaba. El poeta del río. Otro podríamos ponerle a Muhammad Ali. Chuck Wepner es el próximo protagonista junto a Ali en Boxeo de Oro. ¿Por qué elegimos esta pelea? Porque existe la historia de Rocky Balboa, la misma película que veíamos en el bloque anterior. Se estrenó en 1976. Ya estaba escrita en 1975 para esta pelea, pero efectivamente Sylvester Stallone, presente en Ohio, caracteriza su personaje de Rocky Balboa en este boxeador, en Chuck Wepner, un tipo fajador, un boxeador clásico, sin mucha técnica, pero que era dueño de una gran pegada. Era un tipo que tenía pimienta en la mano. Pero que
tenía gran sentido de la lucha, que eso es Rocky Balboa, ¿no? Claro, claro, que es Rocky Balboa. Y además lo de Chuck Webner de no temerle a nadie. Enfrentó a los más grandes siempre de frente, confiando en su pegada, pero efectivamente se entregaba mucho al espectáculo además. O sea, un tipo no muy prolijo en defensa, y además su apodo era el sangrante de Bayón, el sangrador de Bayón, le decían a este Chuck Webner, que enfrentaba a un Mohamed Ali, que en este combate sí podemos ver toda su despliegue de técnico sobre el ring, su trabajo de cuadrilátero, su juego de piernas y esa premisa que le gritaba a Mondini desde un rincón, que era volar como una mariposa, picar como una abeja o como una avispa, que era lo que se le decía. Alrededor de su oponente con los brazos abajo, así sobradísimo. Claro, es que ese antes y un después que nosotros mencionábamos, es que esa guardia abajo y ese trabajo de ring es lo que comenzaron a ocupar a futuro los más grandes también de esa época, pero sin la gracia de Mohamed Ali. Para eso hay que saber mucho. Claro. Y hay que tener mucho talento. Dicen que entrenaba muy intensamente, que el tema del entrenamiento para él era ley. Lo hacía tan intensamente para poder alcanzar una velocidad sobre el cuadrilátero que no es lo habitual de ver en los pesos pesados. Ahora, él acuñó grandes frases. Cuando uno, por ejemplo, va al Club México o va a algún club de boxeo, siempre están las frases de Mohamed Ali pegadas en las paredes. ¿Como cuál, Camilo? Por ejemplo, los campeones no se hacen en los gimnasios, sino que nacen con algo especial al interior de ellos, un deseo, un sueño, una ilusión. Esa es una, por ejemplo. Hay siempre muchas frases en los clubes de boxeo y son todas acuñadas por el gran Mohamed Ali. Estuvo haciendo después charlas motivacionales y todo más hacia los últimos años, aprovechando todo eso. Hablando del antes y el después, si nos remitimos a los boxeadores grandes, por ejemplo está Joe Louis, que marca la década de los 40, Rocky Marciano, pequeño, acorazado, parecido a Rocky Balboa. Sí. Stallone también toma muchas cosas de Marciano para su personaje. Sí. Chico, fuerte, un tipo que iba y Ali cambia el concepto, cambia la idea, cambia el prototipo del boxeador de peso completo con el tipo que salta, que se mueve, que usa el jab, claro, que es un estilista. El estilista era propio de los medianos para abajo. Claro. Y resulta que un gallo de casi 100 kilos nos da estos espectáculos fantásticos. Claro, y en ese entonces... Perdona, Camilo, se da el lujo de estando trabado, enganchado con su oponente, llamar al referee para decir, mira lo que está haciendo, claro, mientras pero, le podían seguir pegando. Pero en base a lo que habla Pedro, claro, ese desplazamiento, ese trabajo de ring y esa defensa casi perfecta es algo, por ejemplo, que luego se podía ver en Oscar de la Hoya, se veía sobre todo en lo defensivo, en Mayweather. O sea, es un antes y un después en el sentido de que todos querían ser Ali con posterioridad. Pero él es el peso pesado que boxeaba como un super welter, como un mediano, como un super mediano. Y eso es hoy algo que no se da en el boxeo actual, con un Tyson Fury, que es el gran campeón de peso completo, con un Don Tyle Wilder, que hablamos tipo sin la gracia, sin este talento que tenía el gran Mohamed Ali. Ali también le pegaba en la nuca a... Sí. Y era molesto. No era unilateral la cuestión. No, pero él estaba muy molesto a raíz de que en los momentos donde trataba de hacerle daño a Webner era cuando lo amarraba en la refriega y trataba de pegarle en la nuca, que es un golpe antirreglamentario. Por eso Ali siempre trataba de mantenerlo a distancia con el jab de izquierda que lo manejaba. Se veía muy bien físicamente porque ya estamos en el 9º asalto y sigue bailando alrededor de Webner. Claro, bailando, trabajando el ring, siendo un blanco difícil, pero a diferencia de Mayweather, por ejemplo, que los tres estuvimos en la gran pelea del siglo, correr y correr sin atacar y atacando muy poco. En este caso, especulando. Es una Ali que va en franco ataque, en franco ofensiva, pero además con un trabajo muy vistoso del ring, moviéndose por esta superficie. Apostando también a cansar al rival, claro, resistiéndolo y aprovechando no ser un blanco fácil, pero además con esa destreza que él tenía y esa velocidad, él podía hacer mucho daño. Era un 1-2 exquisito, de verdad. Yo disfruto cuando puedo ver a Mohamed Ali boxear. Seguimos en el año 75 en esta pelea con las dos que hemos visto son del año 75, Camilo, ¿no? Así es, la primera que la vimos en Manila, en Filipinas, y luego en Chuck Webner, que es en Ohio, este combate. Pensemos que Ali, 15 años antes, ya han pasado 15 años de cuando él se titula campeón olímpico en los Juegos de Roma en 1960. Es decir, tiene muchos combates sobre sus espaldas a esta altura de la carrera. Claro, en el Richfield Coliseum en Ohio, Tony Pérez, que era el referee, que ahí está.
cae Ali. Claro, ¿Qué parece pasa? knockout. Recibe un Bueno, golpe, cae, ¿no? se para el Mira, tiro. mira, vamos a fijarnos que ahí le realiza la cuenta de protección Tony Pérez, Sí. de quien estaba hablando. En lo que a mí me parece un error, Pedro, porque para mi gusto no hay knockdown, no hay caída, sino un tropezón, un resbalón de Mohamed. Ali lo asume sin protestar Claro, serio, con algo de sarcasmo. y se recupera bien. Se para rapidísimo. Así que para tu gusto no hubo golpe en esa caída. No, para mi gusto hay, a ojo de juez, no, para mi gusto eso es, señor, límpiese los guantes y a seguir intentando. O sea, Webner entiende que puede estar un tanto averiado Ali y va encima tratando de buscar algún golpe definitorio. ¿Ah? Claro. Se entusiasma el sangrador. Claro, con ese instinto asesino que debe tener un boxeador en el momento de generar un knockdown, que es tratar de terminar el combate. Pero en este caso me da la impresión que no está conectado Mohamed Ali, por ende es ahora el que toma las riendas del combate nuevamente. Y mira cómo está a punto de finiquitar la pelea. Se ve más dañado, realmente. Es un gran momento en el combate para Mohamed Mira Ali. la señora ya en el rincón, cómo grita, Entusiasmadísima. está pero frenética apoyando a Muhammad Ali. Y cuando tú transmitías, Pedro, eso sucedía en los hogares, en las casas, la gente Todo el se mundo. abanderaba por Mohamed Ali. Todo el mundo era alicista. Ahí está Pérez con harto trabajo en este round, Sí. enviando a los púgiles a su rincón. Mira cómo está Webner, ¿ah? Pero un tipo entregado al espectáculo. A ver, aquí tenemos la repetición de las secuencias. Yo la sensación que tengo es que lo empuja un poco con el golpe Claro, Webner, pero es al hombro, mira, pero ahí al está. mismo tiempo Ali intenta, con las piernas juntas, ¿te fijas, Rayén? Intenta buscar apoyo, acomodo en las cuerdas. Y resulta que las cuerdas estaban mucho más lejos de lo que él calculó, presumió en ese Da la idea de momento. que se empieza a ir hacia atrás antes que le termine de llegar el golpe. en el fondo, Está claro. con los pies juntos y tú sabes, Pedro, que eso es algo que no puedes hacer en un cuadrilátero. Pérdida del equilibrio Claro. absoluto. Dependiendo tu guardia, siempre una pierna Sí. hacia adelante y la otra atrás. Es la de adelante la que camina y la otra la que tiene que hacer el twist al momento del golpe. Ali sabe que esa cuenta de protección le podía significar algún problema en las tarjetas de los jueces, entonces asume mayor iniciativa a partir de ese momento ya en la parte última del combate. Claro, hoy en el boxeo, un boxeador que cae pierde ese round 10-8. Por ende, él sabía que quizás en ese asalto podía no contar con la tarjeta de los jueces, pero hemos revisado imágenes del combate y es clara la superioridad de Mohamed Ali sobre Y ahora lo Chuck está Webner. dominando más limpiamente que nunca. Ahí están esos golpes que son antirreglamentarios de Webner. Webner is super tough. Ali has super ability. That's all there is to it. Ali wants a knockout. He wants to knock him out so bad. Real tough left shot to the body of Webner, trying to set him up. Ali is continuing to circle his left. He'll take a quick shuffle, step back to his right. Webner ya no tenía piernas ni lucidez para cortar distancias. Te fijas, solamente para amarrar. Golpes erráticos. Sí, fallaba todo. Claro, y este es un combate donde estaba en juego el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo y de la AMB, los mismos que ya recién le había arrebatado a Foreman, Mohamed Ali. Ya estaremos con aquello también, que es capítulo aparte de Peleón. nuestro programa. Claro. La pelea de Kinshasa, quizás la pelea más recordada por la gente. Claro, es que se hicieron películas, documentales, se escribieron libros, es todo un acontecimiento también en la historia del boxeo mundial. Y sigue Webner con su mismo libreto, un tipo que va hacia adelante, pero ya... Pero se ve más desarmado. Claro, es que ya el castigo es bastante y está bastante adentro ya la pelea en su clímax. Ahí está, mira, qué gran Qué definición. linda derecha. Ya no puede más, yo creo que se va a caer. El 1-2, mira, trastabilla ¿Cómo, Juan? y sabe que lo tiene Mohamed Ali. Casi intento desesperado por amarrar. abrazar. Claro. Uy, uy. Y ahí está. Oh. Y se va a la lona. Listo. Incluso recostado sobre las cuerdas. Y Tony Pérez va a ir a la cuenta de protección, que para mi gusto está de más. Pero Webner es un tipo que incluso quería hacer el intento de levantarse del suelo. Pues. Y ahí está, se termina. Y retiene ambos títulos, ambos cinturones. En ese momento, campeón de peso completo, Mohamed Ali. Un poco rudo el cuidado de su esquina. Aquí estamos repitiendo la brillante definición, la contundente realización pugilística de Ali para ganarle por nocaut a Webner. Este quiere aguantar de pie todo lo que podía hasta que se va nomás y se fue.
Ali, una vez más, con la diestra en alto. Se acababa la pelea, 2 minutos 41 del round 15, es decir, le quedaban 19 segundos al combate cuando Ali lo zanja por nocaut. Todavía con la dinámica de los 15 asaltos. Oye, yo le estoy debiendo la historia de la presencia de Ali en Santiago. Que Ali había estado en Santiago, pero ¿cuándo? ¿Cómo sucedió aquello? El año no lo recuerdo exactamente, pero es durante... Él venía invitado a una gala de la revista El Gráfico a Buenos Aires, que era la gran revista del deporte latinoamericano y mundial. Resulta que había una línea aérea que hacía el vuelo entre Estados Unidos y Buenos Aires con escala en Santiago, la línea aérea Braniff. Resulta que en ese tiempo había que bajar, los pasajeros bajaban, estaban en la sala de tránsito y mientras esto ocurría, era un día sábado al mediodía, me acuerdo como si ahora. Nos enteramos que estaba Ali acá en Santiago y... En el aeropuerto de Santiago. Exactamente. Y un colega, un gran reportero, Pancho, perdona, me voy a dar tu nombre, Francisco Castillo, parte rajado al aeropuerto internacional de Santiago con tan mala suerte que cuando él llega ya los pasajeros habían vuelto al avión y iniciaba el paseo previo, ¿no es cierto?, al despegue en la losa de Pudahuel. Pancho Castillo, en ese tiempo no había celulares, parte corriendo a un teléfono público ahí en el aeropuerto internacional de Santiago, llama a la torre de control y le dice: llamo para avisarle que hay una bomba en el vuelo Braniff que va a Buenos Aires. El avión se vuelve a la manga de salida. Pero el nivel de compromiso de ese periodista, pues, jugado para hacer algo así. Jugado. Vuelve, Ali se tiene que bajar y Pancho Castillo logra hacerle la nota. Esa es la historia de la breve estada de Ali acá en Santiago con el protagonismo de un compañero. Echaba al agua, además, en este capítulo, desclasificada. Los estudiantes de periodismo, hay que tener cuidado ahora. No tomen nota, ya no se pueden hacer esas cosas. Lo que significa una exclusiva con el más grande de todos los tiempos. Y ahora viene Rugido en la Selva. Así la es. pelea que estábamos anunciando, la de Kinshasa, la de Foreman con Ali, con esta nota introductoria. Dicen que cada cierto tiempo los planetas se alinean para que nazca uno de esos momentos mágicos y épicos que marcan la historia. En octubre de 1974 en Kinshasa, Zaire, ocurrió uno de ellos. Muhammad Ali y George Foreman dieron vida a uno de los combates más emblemáticos y recordados, sin lugar a dudas. Uno de esos episodios especiales fue el día en que la selva africana rugió. Rumble in the jungle. En 1974 el mundo estaba ansioso por el choque de los dos más grandes boxeadores del momento. El mítico promotor de peleas Don King convenció a Ali y a George Foreman para que el combate fuera una realidad. Sin embargo, necesitaba $5 millones para su concreción. En ese momento nace la figura de Mobutu Sese Seko, entonces dictador de Zaire, y que ofreció financiar la pelea si ésta se realizaba en su país. El combate estaba programado inicialmente para el 25 de septiembre. Sin embargo, un corte que sufrió Foreman durante un entrenamiento hizo que la pelea se postergara 5 semanas. Durante ese tiempo, Ali mantuvo su fuerte entrenamiento, pero también aprovechó de compartir con niños y adultos. Ahí nació un grito histórico y que sería característico en el rugido de la selva. Ali Boumaier, Ali Boumaier. Con 25 años, 1,91 m de estatura y 100 kilos, Foreman era el absoluto favorito. Sus puños demoledores habían acabado con Ken Norton y también con el campeón mundial Joe Frazier, ambos en solo 2 rounds. Era el más fuerte, el más joven y el campeón invicto con números intimidantes. 40 victorias, 37 de ellas por nocaut. La realidad de Ali, en tanto, era totalmente distinta. Con 32 años, para muchos ya no era el mismo de antes. Venía de perder ante Joe Frazier y Ken Norton. A esas alturas era una leyenda con 44 victorias, 31 por nocaut y tan solo 2 derrotas. Ali buscaba recuperar el título mundial arrebatado por negarse a participar de la guerra de Vietnam. Because of this, I had expected Muhammad Ali to be here today. I was going to immediately jump and hit him in his mouth. A right uppercut, a left jab, and a Sucker, you ain't nothing. You're too ugly to represent us colored folks. Para muchos, las palabras de Ali solo eran de un fanfarrón que temía aceptar la realidad.
4 de la madrugada, hora de Zaire, ante 60.000 espectadores en el estadio y millones en todo el mundo, la selva comenzó a rugir. Otra gran frase de Muhammad Ali. Yo soy el torero, él es el toro. ¿Quién gana casi siempre? El matador. El matador, claro. Es lo que vamos a ver a continuación. Espérenos un minuto porque en Boxeo de Oro ya viene Ali en Kinshasa, en el rugido de la selva. $50.000 personas en el estadio, pelea al aire libre. En algún momento había temor que se suspendiera por lluvia. El tiempo acompañó. El mundo entero viendo este combate. Por primera vez se transmitía una pelea para todo el mundo. Fíjate, Rayén, la moda que impone Ali, o sea, con un diseño netamente africano. Sí. Había una identidad, una identificación de Ali con el pueblo africano que no la consiguió Foreman, pese que también era un boxeador de raza negra. Recordemos, y lo era Ali el local, ¿o no? En la nota, sin duda, era en la nota anterior, antes de ir a la pausa, que por el corte que sufre en el entrenamiento su oponente, tienen que demorar el proceso de la pelea. Entonces, están prácticamente un mes en este lugar que capitaliza bastante bien a Ali, logrando entonces la conexión con toda la ciudadanía, que se volcó a apoyarlo y le gritaban y le cantaban y lo acompañaban entrenando. Camilo, uno de nuestros compañeros aquí en el ring de Boxeo de Oro nos apuntaba, el árbitro está sin los guantes de plástico. Claro. En ese tiempo no estaba todavía el fenómeno del SIDA presente en la sociedad mundial como una epidemia. Claro, un fenómeno que no estaba en boga en ese entonces. Hoy algunos referees son más rigurosos en ese aspecto y utilizan guantes, pero no es una obligación tampoco. Es optativo, claro, guantes de látex o algunos incluso usan algunos de nylon, pero efectivamente no es una obligación ni en la actualidad ni lo era en ese entonces, en este caso que estamos viendo ahí al referee Zack Clayton. En esta larga estada en África, Ali tuvo un mérito. 5 semanas se postergó la pelea, así que estuvieron más de un... Ali tuvo el mérito de entrenarse como los dioses. Claro. Trabajó y trabajó muy en serio como nunca lo había hecho antes. Él preparó una estrategia que era algo fundamental para ese combate y aprovechó muy bien ese corte que sufrió en uno de los sparring George Foreman. Lo que decía Rayén, trabajó, visitó gente, se generó una identidad allá en ese lugar, en aquella localía. Consiguió el apoyo de la gente. Claro, el apoyo de la gente, pero lo que consigue además es preparar una estrategia durante un mes que le sirvió finalmente el combate, que era cansar a este verdadero toro. Como él dice, él es un toro, yo soy el matador, yo voy a clavar el estilete en el 8º round. Él siempre prometió el knockout en el 8º asalto. Foreman, que era un golpeador, en el fondo, él quería un combate corto. Él siempre buscó el golpe ganador. Venía de 40 peleas y 37 knockouts y de aniquilar a Fraser y a Norton, que eran los únicos boxeadores que habían derrotado al gran Muhammad Ali. Fíjate que en ese tiempo todas las peleas las hacíamos con Sergio Livingston y nosotros para este combate hicimos una especie de encuesta de acuerdo a los parámetros de aquella época y el gran favorito era Foreman. En todo el mundo. ¿Quién lo diría? Yo no sé si había casas de apuestas también en ese momento. Estamos hablando del año 74, si no me equivoco. Claro, 74. En ese tiempo, el favorito en las apuestas también era George Foreman. Era el verdadero asesino que subía al ring a liquidar a Ali, que hizo un trabajo defensivo de desgaste impresionante. Claro, un otro era Tyson en ese entonces, como lo era Tyson, que era un noqueador de peleas cortas. Eso era en ese entonces el gran Big George, como lo apodaban. Hombre de 1,92 m, recordemos, Muhammad Ali, 1,91 m. Y son instantes del arranque del combate donde utiliza muy bien su estrategia Muhammad Ali y comienza a cansarlo. Lo golpea todo lo que puede Foreman, pero es muy inteligente Muhammad Ali para amarrar, para evitar el combate, para tratar de que lo castigaran lo menos posible. Rayén, yo tengo una sensación que a lo largo del combate Ali fue desesperando, enloqueciendo, descontrolando. Todo esto está el grito, Ali todo esto le hacía mucho mal a Foreman. En el ring no era Ali y toda la gente que estaba en el estadio en el fondo. Y él mostraba eso, ese entusiasmo y ese poderío
contra Foreman. Ali, le gritaban, mátalo. Ali Boumaier era Ali, mátalo. Mátalo, le gritaban. Ali era el director de orquesta, el director de barra, el tipo identificado con la gente, y Foreman estaba solo con su rincón. Porque Ali jugando de local, yo creo que eso se siente de alguna manera. Y Ali, además, con el sistema defensivo que utilizó, fue desesperando pugilísticamente a un tipo que nunca encontró las brechas, los caminos para limpiar con plenitud a Ali. Nunca estuvo sentido Ali en esos 8 rounds en los que hubo pelea. Ahora, luego de este combate, cuando peleaba Mohamed Ali, las comisiones atléticas de los estados donde él estaba pedían tensar las cuerdas aún más, porque muchos decían que había aprovechado demasiado lo poco tenso de las cuerdas de Kinshasa para poder efectuar esta estrategia de estar siempre amarrando y tratando de no ser golpeado. Se habló incluso que había una cierta colusión entre Ali y los organizadores del combate para haber dejado las cuerdas un tanto flojas, lo que le permitía ganar centímetros echándose hacia atrás para tratar de... Pero es casi un absurdo. No ahora, creo que esto pueda... Pero ahí se nota, mira. Ahora se nota y logra sacarlo de balance. O sea, como tú dices, lo cansa, lo desespera y luego comienza a cansarse Foreman. Foreman lanzaba toda su artillería en los primeros asaltos y realizaba muy pocos combates por sobre los 4 o los 3 rounds. Usted se dan cuenta, Rayén, que Ali no tenía una ceja partida, que no tenía un pómulo inflamado, que no tenía sangre en la nariz, no tenía la boca partida. Es decir, era inoperante este ataque constante de Foreman, quien incluso trataba de golpearlo abajo, en el típico afán, los boxeadores golpean abajo para tratar de quitarle piernas al rival, para quitarle movilidad al rival. Claro, trabajando ahí línea media, claro, que es lo que trataba de hacer Foreman. La línea del abdomen. Claro, Qué frustrante debe ser. Pero se defiende muy bien. Entregar una combinación de golpes con la fuerza que ese hombre sabe que tiene y ver que al frente no está pasando absolutamente nada, que no hay ni un rasguño. Ahora, un combate con $5 millones para cada uno como bolsa y 100.000 personas en ese recinto. Lo mencionábamos antes, Camilo, a propósito de lo que había pasado en Manila, y es que esa cantidad de dinero tampoco estaba en Estados Unidos. No, entonces, vuelta a sacar a los peleadores del país. Y hablamos de grandes sumas para la época. Quizás hoy para lo que gana Mayweather, puede ser. Mira. Los videos entre medio de los billetes. Mira, es el momento en que se decide atacar Mohamed Ali ante un exhausto George Foreman. Uy, qué linda combinación. Y mira que la vista de Ali. La velocidad y la vista. Un tempista sensacional. Ahora, digamos que 5 millones del año 74, no sé, serán 50 a lo mejor de ahora o a lo mejor mucho más. Uno no puede calcular, eran platas con valor distinto, lo que uno hacía con... Me acuerdo que en ese tiempo decía que para ser millonario había que llegar a $1 millón. Con el primer $1 millón ya eras millonario. Este es un gran pasaje de Ali, ¿eh? Sí. Notable porque eran muchos los rounds donde no había lanzado ofensivas, donde él había recibido nada más el castigo. Independiente que parezca que él no estaba dañado, recibió mucho daño en este combate y debió ser muy inteligente para poder ganar a un hombre que era mucho menor en edad y que además tenía mucha más fuerza, que él sí que tenía pimienta en las manos como Foreman. Pero ahí ya comienza a demostrar en este asalto que va a ser el claro dominador y es el round donde él dice que iba a poner el estilete en este toro llamado George Foreman. Qué vista que tiene Ali, qué sentido del tiempo y de la distancia, es perfecto. Mira ahí, si apenas mueve la cabeza hacia atrás, 10 o 15 centímetros justo para que la mano de Foreman lo despeine un poquito. Es impresionante. Ante un exhausto George Foreman. Ya no podía más. Trata de hacer su juego igual. Ya no podía más y ya era un monigote era un toro herido frente al matador que comenzaba a conseguir los soles del público. Aunque igual... Conecta algunos golpes. Sí. Claro, y era una gran rivalidad en ese entonces entre Ali, entre Fraser, entre Foreman. Se la jugaba Foreman, ¿eh? Sí. Uno olvida algunos pasajes de este combate. Confiaba demasiado en su pegada. Él llegaba a este combate con 40 peleas y 37 knockouts. Estamos asistiendo al épico 8º round de Kinshasa, en la pelea entre Ali y Foreman. E invicto además, Pedro, que era el otro detalle que tenía Foreman en este combate. Ahí lo vemos a Clayton separando. Ali preparando el ataque final. Sabe amarrar,
sabe usar los brazos Pero ya como se ve palanca. menos preciso en la tirada de golpe por parte de Foreman. Está muy cansado Sí. Foreman. Son golpes Logra conectar algunos, pero no tiene la misma precisión del comienzo. que son a lo sumo lo pueden empolvar a Ali. Y Foreman, que además en la actualidad ostentó por mucho tiempo el récord de ser uno de los campeones más longevos. Tuvo varios retornos al cuadrilátero George Foreman, que hoy tiene 66 años. Ali lo empuja cada vez que se le va encima, lo empuja hacia atrás para tratar de retomar la distancia, pero aguanta y descansa sobre las cuerdas. Es el momento en que comienza a darse cuenta Mohamed Ali que puede ganar el combate y además en el asalto que él había prometido. Lo mide, lo mira, fíjate cómo lo observa y va a escoger el instante preciso para hacer esa obra de arte. Ahí le mete una contra de derecha que la sintió Foreman. Mira, está sentido. Está. Ahí ya quedó mal. Y ese es el golpe letal. Mira cómo se reactiva Ali en ese minuto para... Y no ensucia la caída. Y él era el campeón. Entonces Clayton le cuenta, obviamente. Hace la cuenta de protección porque era el hombre que estaba perdiendo sus 2 títulos. Ali, no como otras veces, él espera la cuenta para levantar sus brazos victoriosos, para encontrarse con el rugido de la selva, con un grito que nace de las entrañas del continente africano. Él le mete una mano de contra en el inicio de la secuencia que lo deja mal a Foreman y Foreman no se recupera más hasta que llega esa derecha brutal. Mira, esa izquierda y esa derecha. Esa derecha. Y Ali, a pesar de lo brillante de la ejecución, espera. No comienza porque él tenía esa capacidad de empezar a celebrar al tiro. Mira que ahora logra darse vuelta cuando va cayendo Foreman para caer de todas maneras de espalda, pero yo pensé que se iba a estrellar directamente de cara sobre la lona. Claro, y él declara después que veía a este gran toro cayendo y no quiso ensuciar la trayectoria de esa caída, de ese knockdown, claro. Y le cuentan hasta 10, o sea, no había caso con Foreman. Quizás esta es la pelea sobre la que más se ha escrito y se ha hablado en la historia del boxeo mundial, entendiendo que un escritor de la laya, de la categoría de Norman Mailer, vivió todo el proceso allá en África, hizo un documental extraordinario y además escribió el gran libro El Combate, que vale la pena leerlo porque es una joyita que trasciende el boxeo. Es uno de los grandes libros de la literatura deportiva contemporánea. Que era un tipo tan convencido, Mohamed Ali. Hay una anécdota que no quiero dejar que se nos escape. Mencionaba el tema de la cantidad de tiempo que estuvo peleando cuando recibe sus medallas olímpicas, luego se las quitan por el tema de Vietnam. ¿Ya? Pero antes de eso, él andaba tan orgulloso con su medalla olímpica, la usaba todos los días, a cada lugar donde iba, y cuenta la historia que en un minuto entra a un café y pide que lo atiendan, y no lo atienden porque era negro. Entonces dice, agarra su medalla, que la tenía siempre, y la tira afuera y dice... Si no me van a atender porque soy negro, entonces ¿para qué sirve ser un campeón? Claro. Era convencidísimo. Y ¿sabes qué, Pedro? Y para las nuevas generaciones, la película de Will Smith, Ali, concluye con este combate. Este es el gran combate donde termina esa película, además, porque es el gran hito en la historia de la carrera de Mohamed Ali. En Boxeo de Oro, en cada capítulo que vamos a revisar la historia de los grandes protagonistas, tendremos un bonus track con boxeadores chilenos. Esta es la historia de un campeón que duró 2 horas, el melipillano Benedicto Villablanca. Esto pasó el 5 de junio de 1982 en el Caupolicán con Sergio Livingston. Estábamos allí transmitiendo. Después nos fuimos al Mundial del 82, al Mundial de España, donde perdimos por nocaut, por si acaso. Vamos a este bonus track con, mira, el símbolo de TVN en la lona del Caupolicán, invierno del 82. Era un gran boxeador, Sammy Serrano, y Benedicto Villablanca, un fajador de Melipilla, Camilo. Claro, 34 victorias, 16 knockouts, 11 derrotas, 7 por la vía rápida, 0 empates. Era un hombre del todo nada este Benedicto Villablanca. Ese gordito con peluca que se pasea ahí abajo en el ring. Mira, no, ese es un carabinero. El otro, que pasó recién. Se va a ver ahí, mira, se va a ver ahí. En el rincón, en la esquina. Ahora está en el rincón ahí. Ese que está en el rincón es Ricardo Liañi, un protagonista de 1 millón de historias que llegó a Chile y se quedó aquí pasando
de la gloria a la pena, del fracaso, claro, del éxito al fracaso, de la riqueza a la pobreza. Era para hacer una película con Ricardo Leaño. Y en su momento millonario en dólares. Y era una especie de Don King que teníamos en nuestro país. Claro. Y él hizo esta pelea. Ahí está en el rincón. Recién lo vimos pasar. Estamos viendo el bonus track de esta historia que termina esa noche en el Hotel Carrera, allí al lado del Palacio de Gobierno, año 1982. Y ese hombre es Jesús Celis, el referee de este combate, que va a ser gravitante en un tremendo error y una gran polémica que luego va a costar el despojo casi inmediato, Pedro, de ese cinturón que estaba en juego en aquel entonces. ¿Cuál es el error de Celis para que la gente lo vaya captando que está en el momento de la secuencia? Sí, aquí está en juego el título AMB de la categoría Super Pluma. Y el señor Celis claramente, bueno, detiene el combate en un momento porque el médico revisa una herida que tiene Samuel Serrano en su ceja, en su frente. Ahí ya se nota que está partido. Está partido, claro. En el lado izquierdo, si no me equivoco. Además trata de limpiarse Serrano y su rincón reclaman un cabezazo de Benedicto Villablanca, que efectivamente buscó la pelea corta, la refriega en aquel combate. No tenía para pelear a la distancia con un Samuel Serrano que era mucho más alto que él. Y en ese entonces, cuando el médico sube, claro, está el mito de que Leaño le dice, coño, di que no puede continuar. Pero el tema es que, claro, el médico puede decir que un boxeador no puede continuar. Pero mira, ahí está el momento. Mira, lo revisa. Ahí está Leaño. Y dice, no puede continuar. El tema es que si el árbitro estima que eso es un golpe válido, proclama inmediatamente campeón a Benedicto Villablanca. Si esto fuera producto de un cabezazo o algo involuntario, él debió haber pedido las tarjetas. El tema es que él no realiza nada de ello. Reclamó que estaba lleno de policías el gimnasio, eran momentos difíciles también en nuestro país. Y él le levanta la mano a Benedicto Villablanca y se retira del Caupolicán. Resulta que en medio de un escandalillo más o menos grande, vivíamos esta noche eufórica con este campeón del mundo, Benedicto Villablanca. Los organizadores del combate y la asociación correspondiente se reúnen todos de emergencia en el Hotel Carrera y 2 horas después, es decir, como a la 1, 2 de la mañana, determinan que la pelea es nula y que hay que buscar otros caminos para que Villablanca sea campeón mundial. Así que de la alegría pasamos a la frustración. La gloria a la pena, rápidamente. Y 2 semanas después se realiza una especie de apelación. Viaja con su promotor, Benedicto Villablanca, y en la AMB revisan el video y dicen, bueno, ¿sabe qué? En este video dice que usted es legítimo campeón. Pero resulta que todo se definió en Chile. O sea, ellos sin ver ese video no podían decidir algo como aquello. Pero ese título mundial AMB duró un par de horas en nuestro poder. ¿Con quién nos juntamos el próximo sábado en Boxeo de Oro? Nos vamos a juntar con un hombre que es más bien cargado hacia el lado de los escándalos, con Mike Tyson. Otro grande. Sí. El señor del knockout. Imperdible. Dentro de una semana, Mike Tyson en Boxeo de Oro. Chao, buenas noches. Nos vemos. Chao.